Bienvenidos de nuevo a Fisiconsultas. En el episodio de hoy veremos un repaso de trigonometría y cómo ésta se aplica en el trabajo vectorial. Para empezar, observemos el siguiente triángulo. Se trata de un triángulo rectángulo en el cual podemos distinguir sus elementos básicos, que son la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, los catetos, que son los lados más cortos, y el ángulo. Según donde ubicamos el ángulo, a los catetos los llamamos cateto adyacente y cateto opuesto. También tenemos las razones trigonométricas, que nos servirán para determinar los ángulos, longitudes de los catetos o de las hipotenusas según la incógnita que necesitemos calcular. En el caso del seno, se dice que el seno es igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es igual a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este primer ejemplo nos presentan un vector dado sus componentes y nos piden que calculemos su módulo y su ángulo. El módulo lo calculamos siguiendo el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, o sea el módulo del vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto nos da que el módulo es igual a raíz cuadrada de 18, que es igual a 4.243 unidades de longitud. Luego podemos calcular el ángulo usando las razones trigonométricas. Podemos usar cualquiera de las tres según los datos que tengamos. Por ejemplo, si tenemos las componentes, podemos usar la tangente para calcular el ángulo. O si tenemos la componente en x y el módulo del vector, podemos usar el coseno. Dado este vector según su módulo y su dirección, queremos calcular sus componentes. En este caso, el cateto opuesto es la componente en x y el cateto adyacente es la componente en y. El cambio de la posición del ángulo nos va a hacer cambiar el uso de las razones trigonométricas. Por ejemplo, a la hora de trabajar el seno, vamos a tener que en lugar del cateto opuesto vamos a tener la componente en x. Y en el lugar del cateto adyacente vamos a tener la componente en y. Y a la hora de calcular estas componentes se las despeja como siempre hemos hecho. Y nos queda que la componente en x es igual a multiplicar el módulo del vector por el seno de su ángulo. Y calcular la componente en y nos da que es igual a multiplicar al módulo del vector por el coseno de su ángulo. Comenzando con el primer ejercicio, tenemos un cuerpo que pesa 500 newtons, está apoyado sobre un plano inclinado sin roce a 45 grados, que a su vez es soportado por un poste por la parte inferior del mismo. Hay que calcular las reacciones del poste y del plano al peso ejercido por el cuerpo. Para empezar con este ejercicio hay que dibujar las fuerzas que actúan en el mismo. Tenemos a la normal ejercida por parte del plano, que actúa sobre el cuerpo. Tenemos la reacción del poste, que actúa sobre el cuerpo. Y tenemos al propio peso del cuerpo actuando tanto sobre el plano como sobre el poste. Giramos a 45 grados hacia la izquierda el dibujo para poder comenzar con el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas más clara que el dibujo principal, donde ubicamos el comienzo de las fuerzas en el centro del diagrama. Hay que recordar ubicar el ángulo del plano entre el peso y el eje Y para calcular las componentes. Comenzamos la resolución matemática ubicando los datos y las incógnitas. Los datos son el peso y el ángulo, y las incógnitas son las reacciones. Luego calculamos las componentes del peso para después pasar a las sumatorias de fuerzas. En la sumatoria de fuerzas en x, px suma, r resta, despejamos a r y nos queda que es igual a px. En la sumatoria de fuerzas en y, n suma, pi resta y despejamos a n y nos queda que es igual a pi. Y así queda resuelto el ejercicio porque hemos despejado las dos incógnitas y hemos encontrado soluciones a ellas. Es un ejercicio muy sencillo. Para trabajarlo hay que recordar siempre ubicar bien las fuerzas, pensar en las leyes de Newton,
que las sumatorias de fuerzas son iguales a 0 cuando estemos en estática, claramente. Siempre pensar en la tercera ley de Newton, que es el principio de acción-reacción, que para cada acción hay que buscar una reacción. En este caso, recordemos que P estaba actuando tanto en X como en Y, entonces iba a haber una reacción por parte del poste y por el plano. Sin nada más que agregar de este ejercicio, pasamos a uno un poco más complicado. Tenemos una caja que pesa 45 newtons y una caja que pesa 90 newtons. Las dos descansan sobre una tabla que tiene dos apoyos que están a 2 metros de distancia. La caja 1 está a 2 metros del apoyo A y la caja 2 está encima del apoyo B. Calcular las reacciones de A y B si el sistema está en equilibrio. Bueno, los dos pesos causan reacciones en los soportes A y B. Como siempre hay que comenzar tratando de dibujar las fuerzas para darnos una interpretación apropiada de lo que estamos leyendo. La dificultad de este ejercicio es que las fuerzas actúan en distintos puntos de la tabla, lo que ocasiona que las sumatorias de fuerzas no sean suficientes para encontrar soluciones a las incógnitas que nos va a plantear el ejercicio, que son las reacciones en A y en B. En este ejercicio vamos a tener que utilizar una sumatoria de momento. Comenzamos ubicando los datos de incógnitas, luego vamos a la sumatoria de fuerzas en Y y tenemos que RB y RA suman y P1 y P2 restan. Si despejamos RA nos queda que P1 y P2 suman y que RB resta, pero en ambos lados de la ecuación nos queda una incógnita, por lo que no podemos satisfacer ninguna de las dos y pasamos a la sumatoria de momentos en A. Recordemos que el momento es un vector formado por la multiplicación entre la fuerza y la distancia perpendicular a cierto punto, en este caso el punto A. La fuerza RB causaría un giro antihorario a la tabla y P1 también, mientras que P2 causa un giro de sentido horario. Volviendo a la sumatoria de momentos en A, RB y P1 distan 2 metros de A y su movimiento es positivo por ser antihorario el giro que causan. P2 dista 2 metros de A y su momento es negativo por ser de sentido horario el giro que causa. Despejando RB, vemos que cada miembro de la igualdad se lo multiplica por 2 metros, por lo que podemos simplificar los 2 metros en cada miembro. Y así podemos determinar que RB es igual a P2 menos P1, que es 45 newtons. Conociendo RB podemos determinar RA, que es 90 newtons. Así terminamos el segundo ejercicio y último ejercicio de este video. No es muy diferente que cualquier otro ejercicio de estática. Todos los ejercicios de estática incluyen vectores, incluyen incógnitas, incluyen dibujos que hay que analizar y siempre hay que tener presente las leyes de Newton, en especial la tercera. Hasta acá por hoy. En resumen, hoy vimos un poco más algunas cosas que quizás quedaron sueltas del episodio anterior. Si quedan algunas dudas, déjenlas en los comentarios. En los próximos episodios profundizaremos en algunas otras cosas más, como unos ejercicios más difíciles con momento. Pero por ahora nada más. Muchas gracias por la atención. No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse si les sirvió el video. Y hasta la próxima.